Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 1231, Ciudad Oscura. Las decenas de miles de grandes montañas eran tan grandes que incluso superaron las expectativas de Lin Don. Además, incluso con Chen Yi, alguien que estaba familiarizado con el terreno, liderando el camino, aún pasaron 2 días antes de que finalmente abandonaran esta área. De pie fuera del área donde se encontraban decenas de miles de grandes montañas, Lin Don miró las muchas cadenas montañosas vírgenes que aparentemente cortaban el cielo. Luego, involuntariamente suspiró suavemente, antes de hacer circular su energía mental y dejar un sello espacial en esta área. Al hacerlo, si quiere volver aquí en el futuro, podría usar el sello espacial que dejó para rasgar directamente el espacio vacío y llegar aquí. Sería mucho más eficiente que antes. Hermano Lin Don, solo hemos llegado al borde de la región Xuan del Norte. La sede del Palacio de la Oscuridad se encuentra en la Ciudad de la Oscuridad, que se encuentra en el medio de la región Xuan del Norte. Por lo tanto, necesitaremos un par de días para llegar a esa ciudad. Me pregunto si llegaremos a tiempo para la ceremonia de adoración. Chen Yi miró a lo lejos antes de hablar con voz preocupada. Un día es suficiente. Lin Don sonrió levemente. A diferencia de la cadena montañosa, la región Xuan del Norte no estaba cubierta por una densa niebla extremadamente aterradora de poder Yuan. Por lo tanto, naturalmente debía desatar toda su velocidad y era probable que llegaran a la Ciudad de la Oscuridad en un día. En ese caso, démonos prisa. El maestro de palacio está siendo aislado gradualmente por los ancianos. Mientras tanto, aquellos que son leales a ella, están siendo eliminados silenciosamente o se les impide regresar a la Ciudad de la Oscuridad a través de varios medios. Claramente, están planeando hacer un movimiento y obligarla a renunciar a su puesto durante la ceremonia de adoración. Chen Yi suspiró. Lin Don asintió. Reflexionó por un momento antes de decir, hermano Chen Yi, esos 2 viejos monstruos que entraron en la etapa de la reencarnación, ¿son los más fuertes en el Palacio de la Oscuridad? Era probable que su viaje a la Ciudad de la Oscuridad no fuera pacífico. En ese caso, dado el carácter de Lin Don, naturalmente quería conocer la fuerza de sus oponentes para evitar que ocurrieran contratiempos. Según lo que sé, esos 2 señores son de hecho las personas más importantes dentro de nuestro Palacio de la Oscuridad. Sin embargo, también debes saber que nuestro Palacio de la Oscuridad tiene una base muy profunda y ha existido durante miles de años. Por lo tanto, incluso yo no estoy seguro de si hay más fósiles como esos viejos monstruos escondidos más profundo. Chen Yi reflexionó por un momento antes de sacudir la cabeza. Era probable que incluso los ancianos del Palacio de la Oscuridad no estuvieran seguros de esto. Por lo tanto, aún hay mucho menos que decir sobre él. El Palacio de la Oscuridad no es una secta ordinaria. De pie junto a él, Lin Qingsu dijo de repente en voz baja, nuestro Palacio de la Pureza Suprema de los 9 Cielos también tiene una larga historia. Por lo tanto, obtuve información sobre Palacio de la Oscuridad de algunos textos antiguos. El fundador del Palacio de la Oscuridad debería ser el segundo propietario del símbolo ancestral de la oscuridad. Además, el símbolo ancestral de la oscuridad es diferente de los otros símbolos ancestrales. Los otros símbolos ancestrales se dispersaron por todo el mundo cuando sus diversos maestros cayeron en un sueño. Posteriormente, fueron obtenidos por otros expertos. Sin embargo, es diferente para el símbolo ancestral de la oscuridad. Desde que el símbolo ancestral de la oscuridad cayó en manos de la segunda generación y él fundó el Palacio de la Oscuridad, el símbolo ancestral de la oscuridad siempre ha permanecido dentro del Palacio de la Oscuridad. Es una reliquia que se ha transmitido incluso hasta el día de hoy. Vaya. Un tinte de sorpresa brilló en los ojos de Lin Don. Tenía la comprensión más profunda de los símbolos ancestrales. Una vez que apareció un objeto tan divino, definitivamente atraerá a muchos expertos y no fue una tarea simple mantener un símbolo ancestral. Un ejemplo sería el Emperador del Rayo. Como poseía el símbolo ancestral del rayo, finalmente fue atacado por los Yimo, lo que resultó en la destrucción de su cueva relámpago. Si no fuera porque tenía técnicas poderosas y pudo sellar a ese rey Yimo y crear un mundo del trueno para ocultar el símbolo ancestral del rayo, era probable que el símbolo ancestral del rayo hubiera sido dispersado y obtenido por otra persona. Como tal, fue una tarea difícil para el Palacio de la Oscuridad continuar transmitiendo el símbolo ancestral de la oscuridad de una generación a la siguiente. Esto también indica cuán poderoso debe ser el Palacio de la Oscuridad. De lo contrario, sería casi imposible hacer esto.
Déjame ver. Desde la segunda generación, el símbolo ancestral de la oscuridad se ha transmitido 5 veces y Quintan debería ser el sexto propietario del símbolo ancestral de la oscuridad. Lin Qingsu miró a Lindon y dijo, dado que el Palacio de la Oscuridad pudo mantener el símbolo ancestral de la oscuridad durante tantos años, definitivamente poseen algunas técnicas secretas. Sin embargo, parece que Quintan no domina tales técnicas. De lo contrario, no hay forma de que esos ancianos se atrevan a obligarla a renunciar a su puesto. Por lo tanto, no debemos bajar la guardia esta vez. Lindon enfocó sus ojos, antes de asentir. Parece que había subestimado a Palacio de la Oscuridad anteriormente. Después de todo, la región Xuan del Norte era casi tan vasta como la región del este de Xuan. Sin embargo, Palacio de la Oscuridad era sin duda el señor supremo de toda esta región y no había otra facción que pudiera amenazar su dominio. Esto era completamente diferente de la región oriental Xuan, en la que había muchas facciones en la cima. De hecho, desde otro punto de vista, esto reflejaba la fuerza de Palacio de la Oscuridad. Sin embargo, me gustaría ser testigo de la fuerza del Señor Supremo de la región Xuan del Norte. Lindon sonrió. Aunque el Palacio de la Oscuridad no era una facción ordinaria, no le temía en absoluto. Después de todo, con su fuerza actual, definitivamente era una élite de este mundo. Como un experto en la etapa samsara que había tocado la reencarnación, así como un maestro del símbolo supremo, que era comparable a un experto en la etapa de la reencarnación. Un experto en la etapa de la reencarnación ordinario no tenía ninguna posibilidad contra él. De hecho, solo aquellos expertos en la etapa de la reencarnación que habían experimentado una tribulación de reencarnación podían igualarlo. Además, era extremadamente difícil encontrar un experto en este nivel en este mundo. Si lo hubo, lo más probable es que fuera una existencia similar a un fósil extremadamente antiguo que había vivido desde la antigüedad, como en sí. Chengui suspiró de alivio en secreto cuando vio la expresión tranquila de Lindon. A partir de ahora, no había forma de que pudiera saber cuál era la fuerza de Lindon. Sin embargo, por la forma en que logró matar fácilmente a 2 ancianos del Palacio de la Oscuridad, Chengui supo que Lindon definitivamente había alcanzado un nivel bastante aterrador. Como tal, quizás Lindon sea el único que podría ayudar a Quintan ahora. Vamos. Lindon agitó la mano y dejó de hablar. Inmediatamente, un pensamiento pasó por su mente, antes de que la poderosa energía mental levantara a todos. Después de lo cual, el espacio a su alrededor se distorsionó gradualmente. En el momento siguiente, todos desaparecieron simultáneamente y ya estaban a 50 kilómetros de distancia la próxima vez que aparecieron. A diferencia de la región oriental Xuan, la región Xuan del Norte no poseía muchos imperios diferentes. La mayor parte de la tierra en esta región fue administrada por los palacios secundarios establecidos por Palacio de la Oscuridad. Un palacio filial era equivalente al rey de un imperio y había una burocracia extremadamente complicada debajo de él. Desde este punto de vista, la gestión de la región Xuan del Norte por parte del Palacio de la Oscuridad fue mejor que la forma en que se gestionó la región Xuan del Este. No es de extrañar que Palacio de la Oscuridad pueda continuar siendo el señor supremo de la región Xuan del Norte. Aunque había una gran distancia entre las decenas de miles de grandes montañas y la ciudad de la oscuridad, el tiempo de viaje se redujo considerablemente ya que Lindon pudo destrozar el espacio vacío. Por lo tanto, al día siguiente por la mañana, ya habían llegado a las afueras de la ciudad de la oscuridad. De pie en la cima de una montaña, Lindon miró a lo lejos. Luego, vio una ciudad masiva que se extendía sin fin, ubicada en el área frente a donde la montaña y el río se cruzaban. Parecía un cuerpo medio expuesto de una gran bestia antigua, que estaba escondido bajo tierra y en silencio yaciendo bajo. Toda la ciudad era de color negro y emitía una sensación solemne y pesada. Mientras tanto, en el cielo sobre la ciudad, una enorme barrera de luz de oscuridad envolvía toda la ciudad. En la barrera de luz, había innumerables símbolos giratorios. Mientras tanto, poderosas ondas, que no podían describirse con palabras, se extendieron y causaron que el espacio vacío mostrara signos de distorsión. Mirando desde el ángulo de Lindon, era posible ver más de una docena de puertas de la ciudad incomparablemente grandes. En este momento, grandes filas de personas hacían cola fuera de las puertas de la ciudad antes de que entraran lentamente en la ciudad. El tamaño de la multitud fue extremadamente sorprendente. Esta ciudad era sin duda la más grande que Lindon había visto jamás. Dado su tamaño, era probable que esta ciudad pudiera albergar fácilmente a decenas de millones de personas. Por lo tanto, la ciudad de la oscuridad era realmente digna de ser la sede del Palacio de la Oscuridad.
Fue extremadamente grandioso y no era de extrañar que estallara una intensa pelea dentro del Palacio de la Oscuridad por la posición del maestro del palacio. Después de todo, el maestro del Palacio de la Oscuridad era básicamente el señor supremo de toda la región Xuan del Norte. Con un movimiento de su palma, podría controlar la vida de innumerables personas. La ceremonia de adoración es un gran evento que se lleva a cabo en nuestro Palacio de la Oscuridad una vez cada 3 años. Independientemente de su tamaño, todas las facciones de la región Xuan del Norte deben venir y rendir tributo. Si alguien no viene, los miembros del Salón del Juicio de la Oscuridad tocarán sus puertas al día siguiente para castigarlos. Chen Yi miró a la gran multitud fuera de la ciudad antes de decir: ese Salón del Juicio de la Oscuridad no suena como un lugar decente. Lindon frunció el ceño al escuchar esto. Mientras tanto, la furia se elevó involuntariamente en su corazón. Después de todo, había tantos lugares a los que las podía ir, pero eligió ir a un lugar tan sucio y sangriento. Cuando se dio cuenta de que Lindon estaba indignado, Chen Yi solo pudo sonreír con amargura. Dado que este último mató a cientos de discípulos de élite de la Puerta Yuan en la ciudad Diablo Único, sus tácticas también fueron bastante sangrientas. Sin embargo, se puso extremadamente furioso cuando escuchó que Quintan estaba haciendo lo mismo. Hermano Lindon. Debido a la ceremonia de adoración, la seguridad de la ciudad de la oscuridad será máxima. Además, el maestro del palacio ha sido restringido y esos ancianos deberían tener control sobre toda la ciudad. Es probable que seamos descubiertos si entramos por las puertas de la ciudad. Dado que no podemos entrar desde las puertas de la ciudad, simplemente romperemos directamente la formación de guardia de la ciudad y entraremos. Lindon dijo con indiferencia. Esa formación fue establecida por el primer maestro de palacio de nuestro Palacio de la Oscuridad. Si lo destrozas a la fuerza, es probable que alertes de inmediato a las personas poderosas de la ciudad, dijo Chen Yi impotente. Aunque esa formación es poderosa, es una tarea difícil de tenerme. Lindon sonrió y dijo: hermano Chen Yi, tanto usted como Musa deberían seguirme a la ciudad. Todos los demás deben permanecer afuera. Sí. Chen Yi asintió. Después de todo, eran de poca ayuda incluso si entraban en la ciudad. De hecho, incluso pueden terminar convirtiéndose en un obstáculo. Lindon agitó su manga. Luego, una tenue luz plateada se dispersó de su mano antes de envolverlos a los 4. Poco después, el espacio a su alrededor se distorsionó lentamente antes de que los 4 desaparecieran de la nada. Chen Yi sintió que su cabeza se mareaba. Sin embargo, cuando se recuperó, los ruidos fuertes lo invadieron rápidamente. Abrió los ojos y vio que los 4 ya estaban en el cielo sobre la ciudad de la oscuridad. Detrás de ellos estaba la barrera de luz negra, que todavía envolvía la ciudad. Sin embargo, no reaccionó a su entrada. Increíble. Chen Yi suspiró. Como miembro del Palacio de la Oscuridad, naturalmente sabía cuán poderosa era esa formación. Sin embargo, Lindon podía entrar cuando quisiera. Sus habilidades eran realmente aterradoras. Lindon sonrió. Aunque todavía tenía que refinar el símbolo ancestral espacial, todavía le era posible usar parte de su fuerza. Por lo tanto, no fue difícil superar esta formación. Chen Yi miró a lo lejos y dirigió su atención hacia el centro de la ciudad de la oscuridad. De repente, innumerables luces negras se elevaron repentinamente hacia el cielo y parecían grandes fuegos artificiales. Su expresión gradualmente se volvió grave cuando vio las luces negras. La ceremonia ha comenzado. Capítulo 1232, obligado a renunciar en medio de la enorme ciudad de la oscuridad, había un cuadrado formado por rocas negras donde se erigieron innumerables pilares de piedra negra. Además, estos pilares de piedra negra estaban todos cubiertos con los nombres de las personas que han hecho grandes contribuciones al Palacio de la Oscuridad. Al mismo tiempo, también eran expertos principales dentro de Palacio de la Oscuridad. Esta plaza se llamaba la Plaza de la Oscuridad y era un lugar importante en la ciudad de la Oscuridad. De hecho, este lugar solo se abría cada vez que comenzaba la ceremonia de adoración. Además, aquellos a quienes se les permitió venir a este lugar eran todos individuos con alguna posición en la región Xuan del Norte. Por supuesto, su posición y autoridad les fueron otorgadas por Palacio de la Oscuridad. Actualmente, la Plaza de la Oscuridad estaba llena de un mar negro de personas que se extendía sin cesar. Incluso con un número tan aterrador de personas reunidas aquí, este lugar estaba inquietantemente silencioso. De hecho, nadie se atrevió a hacer el más mínimo ruido. Mientras tanto, innumerables pares de ojos se llenaron de miedo mientras miraban el centro de la plaza.
En ese lugar había un altar negro y también una escalera de piedra de 10.000 escalones. En lo alto de las escaleras de piedra había un trono negro. Cualquiera sentado allí podría pasar por alto toda la plaza de la oscuridad, y cualquiera que ocupara ese asiento aparentemente se convertiría en el Señor Supremo de toda la región Xuan del Norte. Actualmente, había una hermosa figura sentada en el trono sobre el altar. Llevaba túnicas negras con misteriosos símbolos dorados que cubrían los bordes de sus túnicas. Mientras tanto, uno podía sentir vagamente que ella emitía un aura noble y elegante. Tenía un rostro pacífico y bonito, junto con una piel blanca como la nieve. Sus cejas tenían forma de media luna y tenía una nariz afilada. Su par de ojos serenos y profundos parecían el cielo nocturno más profundo. Debajo de su exterior tranquilo y pacífico, había un sinfín de misterios y hacía que uno se intoxicara involuntariamente con ella. Aunque se veía más fría y madura en comparación con antes, todavía era posible ver el contorno de esa hermosa joven de antes. Por lo tanto, ¿quién más podría ser ella además de Quintan? A partir de ahora, Quintan ya no tenía la misma ignorancia juvenil que antes. Cuando sus ojos se movían, parecían tan afilados como cuchillas. Además, también había una leve sed de sangre que fluía debajo de ellos, lo que hacía que el corazón se estremeciera. Se sentó en el trono mientras contemplaba el mar de personas de pie en la plaza de la oscuridad. Donde quiera que mirara, todo lo que podía ver eran figuras humildes y serviles. De hecho, casi nadie se atrevía a mirarla directamente. La joven vivaz y tierna de antes se había convertido ahora en la genuina señora de la región Xuan del Norte. Cada una de sus decisiones fácilmente podría dictar la vida de decenas de miles de personas y ella tenía autoridad absoluta. Sentada en el trono, usó sus ojos fríos y severos para inspeccionar todo el lugar antes de finalmente asentir. Que comience la ceremonia de adoración. Muchas voces altas y claras, que estaban envueltas con poder Yuan, se extendieron en la distancia y resonaron en el lugar justo después de que ella asintió. Inmediatamente, innumerables rayos negros de luz se dispararon hacia el cielo y parecía que un gran banquete estaba a punto de comenzar. De pie en la plaza de la oscuridad, los líderes de varias facciones en la región Xuan del Norte comenzaron a aparecer uno tras otro. Después de lo cual, sus voces respetuosas se extendieron por este lugar como olas. El jefe de la secta Man del Norte vino con mis miembros para presentar sus respetos. Felicitaciones por la ceremonia. El maestro del palacio es todopoderoso y todos te juramos lealtad. El jefe de la montaña de la gran montaña nevada desea que la manera impresionante y digna del maestro del palacio dure para siempre y que siempre seas imbatible. La ceremonia de adoración fue un gran evento que afectó a toda la región Xuan del Norte. De hecho, los líderes del 80% de las facciones en la región Xuan del Norte se presentarían personalmente. Después de lo cual, saludarían al maestro de palacio como si fueran sus subordinados. Además, nadie se atrevía a perderse este evento. Como tal, los expertos reunidos en esta plaza probablemente constituían el 60% de la fuerza de combate de la región Xuan del Norte, y la escala de este evento fue realmente aterradora. Muchos gritos de respeto resonaron en la plaza. Sin embargo, esa noble figura sentada sobre el altar no reveló ni la más mínima emoción en sus ojos. En cambio, simplemente miró a su alrededor antes de centrar su atención en el frente de la plaza de la oscuridad. En esa área, había muchas figuras sentadas en silencio allí. La mayoría de ellos eran personas mayores con cabello blanco y las túnicas que vestían indicaban que tenían un estatus extraordinario dentro del Palacio de la Oscuridad. En este momento, durante una gran ocasión, todos sus ojos estaban suavemente cerrados. Mientras tanto, ninguno de ellos dirigió una mirada respetuosa a la figura sobre el altar. De hecho, algunos de ellos incluso curvaron sus labios. Claramente, no la aprobaban. Había dos figuras extremadamente viejas que parecían estar a punto de morir frente a este grupo. Ambos tenían la cabeza llena de cabello blanco y sus rostros estaban llenos de profundos surcos. Actualmente, sus cabezas se bajaron suavemente y parecía que estaban dormidos. Sentada en el trono, cuando los ojos de Quintan recorrieron estas dos figuras, sus frías pupilas se endurecieron ligeramente. Después de lo cual, lentamente apretó la pequeña mano debajo de su manga, antes de que una gélida intención asesina brillara en sus ojos. La complicada ceremonia de adoración continuó y las voces respetuosas resonaron por todo el lugar. Sin embargo, todos podían sentir que la ceremonia de adoración esta vez parecía ser un poco diferente a la anterior. Los líderes de las diversas facciones observaban en secreto la plaza de la oscuridad. Después de lo cual, sus ojos se detuvieron en el grupo de ancianos justo al frente.
Luego, giraron los ojos y miraron alrededor del altar. En esa área, había innumerables figuras vestidas de negro y sus cuerpos emitían un rico olor a sangre. Mientras tanto, también había una cara de fantasma feroz con una espada larga negra perforada profundamente en su cabeza, en sus ropas negras. Por lo tanto, se veían extremadamente aterradores. Todas las facciones en la región Xuan del Norte sabían sobre estas tropas y les tenían mucho miedo. Esto se debió a que representaban el departamento más sangriento y poderoso del Palacio de la Oscuridad, Salón del Juicio de la Oscuridad. Actualmente, este grupo de individuos poderosos de Salón del Juicio de la Oscuridad había formado una fuerte defensa alrededor del altar. Mientras tanto, la dirección a la que se enfrentaban era coincidentemente el área donde se encontraban los ancianos. Claramente, parecía como si estuvieran protegiéndose contra algo. Toda la Plaza de la Oscuridad estaba cubierta por una atmósfera extraña. Algunos líderes se volvieron en secreto para mirarse unos a otros. Era probable que también hubieran escuchado algunos rumores. De hecho, sabían que la ceremonia de adoración esta vez probablemente sería excepcionalmente caótica. Sin embargo, esto tuvo poco impacto en ellos. Después de todo, no importaba si Palacio de la Oscuridad estaba en manos del actual maestro de palacio o del Consejo de Ancianos. Eso fue porque no estaban calificados para oponerse al enorme Palacio de la Oscuridad. Por lo tanto, todo lo que tenían que hacer esta vez era esperar obedientemente y ver el show. Las alabanzas respetuosas se detuvieron gradualmente mucho tiempo después. Después de lo cual, la atmósfera circundante de repente se puso rígida después de que el estruendo se calmara. Sobre el altar, dos ancianos vestidos de negro estaban de pie a ambos lados del trono. Cuando vieron esta escena, dirigieron su atención hacia Quintan, quien actualmente estaba sentada en el trono. Después de lo cual, balancearon suavemente sus manos. Bienvenida a la tablilla ancestral. Quintan se levantó lentamente del trono, antes de mover las piernas. Luego, apretó el puño, antes de pisar suavemente el suelo. Zumbido. Un zumbido surgió de los innumerables pilares de piedra negra que se encontraban en la plaza. Después de lo cual, muchas luces negras salieron disparadas antes de cruzarse en el cielo sobre la plaza. Luego, se transformaron en una enorme tablilla de piedra negra. Mientras tanto, los nombres de los maestros de palacio anteriores estaban todos grabados en esa tablilla. Las innumerables personas que estaban en la plaza se arrodillaron inmediatamente después de que apareció la tablilla de piedra. De hecho, incluso los ancianos del Consejo de Ancianos se inclinaron levemente. La única excepción fueron los dos ancianos parados al frente, quienes simplemente bajaron la cabeza. Sobre el altar, Quintan se inclinó levemente hacia la tablilla de piedra. Después de lo cual, la tabla de piedra tembló. Luego, un oscuro tramo de escalera se extendía hacia adelante y finalmente conectaba con el altar. Maestro de palacio, por favor adore a los antepasados. Los dos ancianos vestidos de negro al lado del trono gritaron al unísono, mientras una emoción salvaje se elevaba en sus ojos. Una vez que se complete esta ceremonia de adoración, la posición de Quintan como maestra de palacio se consolidará y nadie podrá oponerse a ella. Los dos ancianos parados al frente del Consejo de Ancianos finalmente abrieron sus ojos cerrados. Después de lo cual, extendieron suavemente sus manos, que antes estaban escondidas dentro de sus mangas. Cuando vio esta escena, un brillo frío brilló en los ojos del anciano, que estaba sentado justo detrás de ellos. Luego, asintió suavemente antes de ponerse de pie y gritar, «¡Espera!». Su grito inmediatamente hizo que la atmósfera de toda la plaza se tensara. Inmediatamente, los corazones de innumerables personas comenzaron a latir violentamente. ¿Estaba a punto de comenzar? Primer anciano, ¿por qué impides que el maestro del palacio rinda la ceremonia? Las expresiones de los dos ancianos vestidos de negro se hundieron cuando vieron esto. Después de lo cual, gritaron con voz severa. El anciano, a quien se dirigía como primer anciano, los miró a ambos con una expresión oscura y fría. Después de lo cual, sus ojos se detuvieron en Quintan, antes de decir con voz indiferente, de acuerdo con las reglas de nuestro palacio, solo un maestro de palacio que cuenta con el apoyo unánime del Consejo de Ancianos está calificado para adorar a nuestros antepasados. Sin embargo, creo que el nuevo maestro de palacio no ha cumplido con este criterio. Las expresiones de los dos ancianos vestidos de negro cambiaron cuando se volvieron para mirar a Quintan. Quintan usó sus ojos helados para mirar al primer anciano. Después de lo cual, su voz fría sonó, «Primer anciano, el maestro me ha pasado personalmente el puesto de maestro de palacio antes de su muerte. De acuerdo con las reglas, su orden supera a la del Consejo de Ancianos.
Afirmas que el maestro de palacio anterior te pasó su puesto justo antes de morir. Sin embargo, esto es simplemente una cuenta de un solo lado de usted. Según la información que obtuve, lanzaste un ataque furtivo contra el maestro de palacio anterior mientras intentaba avanzar a la etapa de la reencarnación, lo que provocó que fallara como resultado. Además, arrebataste el símbolo ancestral de la oscuridad e intentaste tomar el control de nuestro palacio de la oscuridad. El primer anciano se rió entre dientes y dijo: Chica, puedes ser joven pero eres realmente despiadada. De hecho, incluso te atreves a matar a tu propio maestro. Si la posición de maestro de palacio realmente cae en tus manos, me temo que los ancestros de nuestro palacio de la oscuridad no podrán descansar en paz. Primer anciano, ¿cómo te atreves a actuar irrespetuosamente hacia el maestro del palacio? Si ella no lo recibió personalmente del maestro del palacio, ¿realmente crees que es tan fácil obtener el símbolo ancestral de la oscuridad? De hecho, ¿crees que es posible arrebatarle la herencia al maestro del palacio? Un anciano vestido de negro gritó severamente. Todos en este mundo saben que uno solo puede obtener la herencia de otra persona solo si lo obliga. Estás intentando calumniar al maestro del palacio y esto es una ofensa grave. El otro anciano vestido de negro dijo con voz profunda. El maestro de palacio anterior confiaba mucho en esa muchacha. ¿Quién sabe si usó algunos trucos sucios para obtener el símbolo ancestral de la oscuridad y su herencia? El primer anciano agitó su mano. Poco después, giró los ojos y dijo: además, debes tener en cuenta que uno debe tener los dos elementos sagrados de nuestro palacio de la oscuridad para convertirse en el maestro del palacio. Los ojos de Quintan estaban helados. Inmediatamente, un símbolo antiguo apareció lentamente entre sus cejas. Después de que apareció ese símbolo, todo el lugar se oscureció gradualmente, antes de que se extendiera una antigua fluctuación indescriptible. Era la fluctuación del símbolo ancestral de la oscuridad. Cuando el primer anciano sintió esa fluctuación, un destello codicioso brilló en sus ojos. Poco después, se rió entre dientes: el símbolo ancestral de la oscuridad es uno de ellos. Pero, ¿qué pasa con el otro? Quintan extendió su muñeca de jade desde su manga. Luego, apretó el puño, antes de que la luz negra se reuniera lentamente en su mano. Finalmente, se transformaron en una guadaña negra completamente oscura, que estaba cubierta con símbolos misteriosos. Muchos espectadores inmediatamente sintieron un escalofrío corriendo hacia ellos cuando apareció esa enorme guadaña. De hecho, parecía que esa guadaña negra era la guadaña de la parca. Este es el segundo objeto sagrado de Palacio de la Oscuridad, la Santa Guadaña de la Oscuridad, que ocupa el quinto lugar en el ranking de objetos divinos antiguos. Primer anciano, ¿qué más tienes que decir ahora? Quintan sostenía su guadaña negra con una expresión helada. Gracias al cielo oscurecido, se parecía al dios de la muerte. El anciano rostro del primer anciano tembló ligeramente cuando vio la gran guadaña negra en la mano de Quintan. Poco después, se volvió y miró hacia los dos ancianos al frente. Después de que lo hizo, los dos ancianos abrieron lentamente los ojos cerrados. Luego, miraron con indiferencia a Quintan, antes de que una voz completamente sin emociones resonara en el lugar. Niña, ¿estás segura de que la Santa Guadaña de la Oscuridad en tus manos está completa? Capítulo 1233. Nos encontramos de nuevo. Niña, ¿estás segura de que la Santa Guadaña de la Oscuridad en tus manos está completa? Una voz indiferente se desplazó lentamente por el cielo sobre Plaza de la Oscuridad. Sin embargo, hizo que los corazones de innumerables personas latieran violentamente. Después de lo cual, cuando la multitud se volvió para mirar a esas dos figuras ancianas, había un rastro adicional de miedo en sus ojos. Era probable que supieran vagamente lo aterradores que eran los dos. Dos grandes ancianos, ¿qué están tratando de decir los dos? Las pupilas de Quintan se encogieron ligeramente en este momento. Inmediatamente, mientras agarraba la gran guadaña negra helada con su delicada mano pequeña, preguntó con voz fría: ¿no me digas que crees que esta la Santa Guadaña de la Oscuridad es falsa? Los dos grandes ancianos levantaron lentamente sus rostros ancianos llenos de arrugas. Mirando a Quintan con una expresión indiferente, dijeron con indiferencia: la Santa Guadaña de la Oscuridad es realmente real. Sin embargo, está incompleto. Por lo tanto, técnicamente hablando, no posees los dos grandes objetos sagrados de nuestro Palacio de la Oscuridad. Vaya. En ese caso, quiero saber por qué está incompleto. Cuando el maestro me lo entregó, nunca mencionó esto. Quintan se rió con frialdad. Olvídate de ti, incluso tu maestro no sabe sobre esto. El gran anciano de la izquierda negó con la cabeza y dijo: disparates.
La expresión de Quintan se oscureció. En términos de estatus, incluso tu maestro tiene que llamarnos a ambos tíos marciales. ¿Por qué sería sorprendente que no conozcas ciertos secretos dentro del Palacio de la Oscuridad? Los dos ancianos ridiculizaron. La Santa Guadaña de la Oscuridad se dividió en dos partes desde la antigüedad. El cuerpo de la guadaña y el espíritu de la guadaña. Actualmente, la Santa Guadaña de la Oscuridad en tu mano no posee un espíritu de guadaña. Entonces, ¿cómo puede ser considerado como un objeto sagrado completo? La cara bonita de Quintan se volvió helada al escuchar esto. Luego, ella dijo, tonterías. Aunque ambos tienen un alto estatus en mi Palacio de la Oscuridad, ambos pueden ser castigados por humillar los objetos sagrados. ¡Qué arrogancia! Incluso si tu maestro está cerca, no se atrevería a hacernos nada a los dos. Chica, realmente te faltan modales, no es de extrañar que tantos ancianos estén en tu contra. La expresión de los dos grandes ancianos se hundió antes de reírse entre dientes. El primer propietario de la Santa Guadaña de la Oscuridad fue el Maestro de la Oscuridad. Sin embargo, este objeto divino sufrió graves daños durante la Guerra Antigua y el espíritu guadaña fue destruido. Finalmente, aterrizó en manos del primer maestro de palacio de nuestro Palacio de la Oscuridad. Usó toda su vida antes de que finalmente se le ocurriera una forma de repararlo. Justo antes de morir, se sacrificó y una vez más creó un espíritu guadaña. Solo entonces, se completó la Santa Guadaña de la Oscuridad. Sin embargo, debido a algunos eventos inesperados, el espíritu guadaña desapareció sin razón alguna. Técnicamente hablando, esto debería atribuirse a tu maestro. Sin embargo, debido al hecho de que ha hecho grandes contribuciones a Palacio de la Oscuridad, ninguno de los dos habló. Sin embargo, no podemos permitir que este error continúe. Quintan agarró la Santa Guadaña de la Oscuridad en su mano con fuerza, mientras que el deseo asesino brillaba en lo profundo de sus ojos. Grandes ancianos, nunca hemos oído hablar de tal cosa. Es difícilmente convincente. Los dos ancianos vestidos de negro respondieron con voz profunda. Eran ancianos de Salón del Juicio de la Oscuridad y eran leales al juez principal. Por lo tanto, estaban en puntos de vista opuestos con el Consejo de Ancianos. No es difícil probar que la Santa Guadaña de la Oscuridad está incompleto. Sin embargo, me pregunto si esa muchachita tiene las agallas para intentarlo. Uno de los grandes ancianos dijo con voz débil. Un escalofrío frío fluía dentro de los ojos de Quintan. ¿Actualmente tenía alguna otra opción? Por lo tanto, apretó los dientes plateados antes de decir, en ese caso, por favor dime el camino. El elemento que se utilizará para juzgar será la tablilla ancestral. Todos deben saber que la tablilla ancestral posee el aura dejada por el primer maestro de palacio. Además, el espíritu de la Santa Guadaña de la Oscuridad fue creado a partir de la muerte del primer maestro de palacio. Puedes usar la Santa Guadaña de la Oscuridad para cortar la tablilla ancestral. Si la Santa Guadaña de la Oscuridad está completa, definitivamente dejará una marca en la tablilla ancestral. De lo contrario, será completamente inútil. Los grandes ancianos sonrieron con indiferencia antes de decir, aunque este acto ofenderá a nuestros ancestros, creo que nuestros ancestros no nos culparán, ya que todo esto es por el bien del Palacio de la Oscuridad. ¿Qué dices? ¿Te atreves a intentarlo? Innumerables pares de ojos se dispararon hacia Quintan, que estaba sobre el altar. Todos estaban esperando su respuesta. Maestro de palacio, no caiga en su trampa. Los dos ancianos vestidos de negro dijeron rápidamente. Quintan cerró los ojos antes de sacudir suavemente la cabeza y decir, en este momento, ¿tenemos otra opción? Los dos ancianos vestidos de negro estaban en silencio. Después de que aparecieran esos dos grandes ancianos, ya no tenían mucha ventaja dentro del Palacio de la Oscuridad. Además, si se negaran, solo le daría una excusa al Consejo de Ancianos. Está bien, haré lo que digan los grandes ancianos. Quintan abrió repentinamente los ojos, antes de que un destello decisivo brilló en sus ojos. Inmediatamente, con su pequeña mano sosteniendo la Santa Guadaña de la Oscuridad, su delicada figura se movió antes de que apareciera directamente frente a la tablilla ancestral. Después de lo cual, dejó escapar un delicado rugido antes de que su guadaña atravesara el espacio vacío y atacara la piedra ancestral con la velocidad de un rayo. Sonido metálico. Un claro sonido metálico apareció en la plaza. Después de lo cual, innumerables pares de ojos se volvieron para mirar la tablilla ancestral. Después de lo cual, todas sus pupilas se encogieron. Esto se debió a que vieron que en el lugar donde había aterrizado la guadaña, no había una marca en la tablilla ancestral. ¡Escándalo! Una conmoción estalló repentinamente en este lugar.
Quintan saltó hacia atrás. Mientras miraba la tablilla ancestral lisa e intacta, una ligera palidez apareció en su bonito rostro. Mientras tanto, se mordía los labios mientras un rastro de sangre brotaba de la comisura de su boca. Niña, ¿qué más tienes que decir? Los dos grandes ancianos sonrieron levemente antes de decir. Quintan reprimió las emociones que surgían en su corazón. Ella giró los ojos antes de calmarse y dijo, parece que los grandes ancianos están diciendo la verdad. La santa guadaña de la oscuridad está incompleta. Los grandes ancianos se regocijaron al escuchar esto. Sin embargo, incluso antes de que pudieran aprovechar esta oportunidad para hablar, Quintan continuó, a partir de hoy, encontrar el espíritu de la guadaña será mi deber. Me temo que el maestro no podrá descansar en paz si no puedo encontrarlo. Esta chica realmente sabe cómo golpear mientras el hierro está caliente. El primer anciano se sintió secretamente indignado mientras resoplaba en silencio. No esperaba que Quintan hubiera logrado convertir este incidente en uno insignificante en un abrir y cerrar de ojos. Encontrar el espíritu de la guadaña también será el deber de nuestro palacio de la oscuridad. Sin embargo, a partir de ahora, no has obtenido los dos grandes objetos sagrados, y la posición de maestro de palacio no puede ser considerada como tuya. Los dos grandes ancianos tenían una expresión indiferente mientras seguían adelante. Los ojos de Quintan gradualmente se volvieron helados, mientras que el antiguo símbolo entre sus cejas se volvió cada vez más claro. De hecho, todo el lugar parecía haberse oscurecido aún más cuando dijo, grandes ancianos, ¿saben si el símbolo ancestral de la oscuridad en mi poder está completo? Ella había comenzado a revelar la fría intención asesina dentro de sus palabras. Evidentemente, esos dos grandes ancianos se han excedido y sus acciones la han enfurecido. Cuando esos dos grandes ancianos sintieron la antigua onda reverberando en el cielo, sus cuerpos se tensaron antes de que una expresión fría brilló en sus ojos. Luego, dijeron, ¿estás planeando confiar en el símbolo ancestral de la oscuridad para reprimirnos a los dos? El símbolo ancestral de la oscuridad es el verdadero objeto sagrado del maestro de palacio. Grandes ancianos, los respeto a ambos y esa es la razón por la que me he rendido constantemente. Sin embargo, si ambos continúan presionando, quizás yo solo pueda invitar al símbolo ancestral de la oscuridad a limpiar nuestro palacio. La voz helada de Quintan se llenó de sed de sangre a medida que se extendía. Actualmente, se vio obligada a mostrar su lado más duro. Los dos grandes ancianos se inclinaron hacia adelante. Luego, dos auras aterradoras se extendieron lentamente desde ellos y en realidad bloquearon con fuerza la fluctuación del símbolo ancestral de la oscuridad. La atmósfera de este lugar se tensó rápidamente y se sentía como si una pelea pudiera estallar en cualquier momento. Jaja, tu maestro ha encontrado un discípulo bastante capaz, uno de los grandes ancianos de repente se rió después de que la atmósfera se tensó. Luego, sus ojos brillaron suavemente cuando dijo, en realidad, es posible que lo apoyemos para que se convierta en el próximo maestro de palacio. Sin embargo, esperamos que pueda aceptar una condición. Sin un cambio en su expresión, el cuerpo tenso de Quintan también se relajó un poco. Esos dos viejos, que se negaron a morir, eran terriblemente poderosos. Por lo tanto, en una pelea real, era probable que tuviera dificultades para ganar ventaja a pesar de que poseía el símbolo ancestral de la oscuridad. Por lo tanto, romper todos los lazos y pelear con ellos fue claramente el último recurso. Grandes ancianos, siéntanse libres de hablar. Un pensamiento cruzó por la mente de Quintan antes de que ella dijera con voz débil. No es mucho. Tengo un nieto marcial que te tiene mucho cariño. Si te casas con él, ninguno de los dos objetará que te conviertas en el maestro del palacio. El gran anciano sonrió antes de agitar rápidamente la mano. Luego, un hombre guapo vestido con ropa negra salió del consejo de ancianos. Con emoción en sus ojos, miró a Quintan antes de decir con sinceridad, Quintan, debes saber cuánto me gustas. Si te casas conmigo, nuestros ancestros definitivamente no te impedirán convertirte en el maestro del palacio. Gran anciano, el primer anciano se quedó atónito al ver esta escena, mientras gritaba apresuradamente en voz baja. Los dos grandes ancianos agitaron sus manos. Sus ojos brillaban y nadie sabía lo que estaban haciendo. Todo el cuadrado de la oscuridad descendió a un completo silencio, mientras innumerables personas miraban a Quintan, que estaba sobre el altar. Después de todo, la situación había superado por completo las expectativas de todos y nadie sabía si Quintan estaría de acuerdo con el matrimonio por el puesto de maestro de palacio. De pie sobre el altar, la pequeña mano de Quintan sostenía con fuerza la santa guadaña de la oscuridad. Mientras tanto, una diminuta vena sobresalía de su bella y delicada mano, mientras su delicada figura temblaba.
Mucho tiempo después, inhaló una respiración profunda. Después de lo cual, la furia y la sed de sangre brotaron de sus ojos. Ejército del juicio, ¿dónde estás? Aquí. Un rugido bajo y ordenado de repente estalló alrededor del altar. Inmediatamente, decenas de miles de figuras vestidas de negro se pusieron de pie. Hay traidores que obligan a la maestra de palacio a renunciar a su posición para arrebatársela a sí mismos. Han roto las reglas del palacio. ¿Cómo deberían ser castigados? Con la muerte. Un grito unido, que fue acompañado por una monstruosa intención asesina, se extendió por toda la plaza. ¿Cómo te atreves? Las expresiones de los dos grandes ancianos cambiaron drásticamente, ya que se pusieron de pie y gritaron severamente. Ya que ustedes dos se niegan a retroceder, hoy, quiero ver si mi símbolo ancestral de la oscuridad puede castigarlos a ambos. Quintan también respondió con un grito severo. Después de lo cual, apretó la mano antes de que una luz negra de repente saliera del interior de su cuerpo. Inmediatamente, todo el lugar se volvió completamente oscuro. Maldita niña. Parece que realmente no conoces tus propios límites. Dado que los dos nos atrevemos a mostrarnos, ¿realmente crees que tu símbolo ancestral de la oscuridad puede suprimirnos? Los dos grandes ancianos se rieron. Poco después, ambos se movieron antes de aparecer directamente en el aire. Después de lo cual, formaron un extraño sello con ambas manos, antes de que dos rayos de luz se dispararan directamente hacia la tablilla ancestral. Nosotros los descendientes no somos filiales, esperamos que el alma ancestral pueda suprimir el símbolo ancestral. Los dos grandes ancianos gritaron al unísono. Después de lo cual, la tablilla ancestral comenzó a zumbar y temblar. Poco después, una luz negra se disparó hacia el cielo. Inmediatamente, el hermoso rostro de Quintan se puso ligeramente pálido. Esto se debió a que se dio cuenta de que el símbolo ancestral de la oscuridad dentro de su cuerpo estaba siendo suprimido. ¿Alma ancestral? Este desarrollo inesperado tomó a Quintan por sorpresa. Solo entonces, se dio cuenta de por qué esos tipos solo hicieron un movimiento sobre ella después de que comenzó la ceremonia de adoración. Resulta que tenían una manera de usar el alma ancestral dentro de la tablilla ancestral para suprimir el símbolo ancestral de la oscuridad. Niña, ¿quieres pelear con los dos solo con tu débil fuerza? Realmente no conoces tus límites. Los dos grandes ancianos se rieron entre dientes inmediatamente después de ver que el símbolo ancestral de la oscuridad fue suprimido con éxito. Luego, sus ojos se enfriaron antes de presionar sus dedos contra el aire. Después de lo cual, dos rayos negros de luz llenos de una intensa onda de la reencarnación atravesaron el cielo y se dispararon hacia Quintan con la velocidad de un rayo. Frente a su ataque combinado, Quintan inmediatamente se sintió en peligro. Inmediatamente, apretó los dientes, apretó el agarre sobre su santa guadaña de la oscuridad, antes de prepararse para hacer todo lo posible para luchar contra ellos. Estallido. Sin embargo, un trueno resonó en el cielo justo cuando estaba a punto de actuar. Todos quedaron atónitos, antes de levantar la cabeza y ver que el cielo, sin saberlo, se había cubierto con densas nubes de trueno. Después de lo cual, un dragón relámpago, que tenía decenas de miles de pies de tamaño, descendió del cielo y rápidamente destrozó los dos rayos de luz negra que contenían una onda de la reencarnación. Posteriormente, el dragón relámpago rugió antes de cargar despiadadamente hacia los dos grandes ancianos. Los dos grandes ancianos se sobresaltaron. Sus auras aterradoras surgieron cuando rápidamente lanzaron una palma hacia adelante, que chocó de frente con el dragón relámpago. Auge. Las chispas de los relámpagos llovieron desde todas las direcciones, obligando a los dos grandes ancianos a retroceder más de 100 pasos. Sus expresiones cambiaron de inmediato cuando gritaron con severidad: ¿Quién es? Retumbar. Otro rayo cayó del cielo. Luego, aterrizó frente a Quintan, cuyos ojos ahora estaban llenos de sorpresa. Después de lo cual, ese rayo se aglomeró lentamente antes de que finalmente se transformaran en humanos, frente a innumerables pares de ojos conmocionados. Protege al maestro del palacio. Los dos ancianos vestidos de negro se apresuraron a correr hacia el frente de Quintan. Mientras tanto, sus ojos estaban llenos de cautela mientras miraban esa figura. Los cientos de figuras negras debajo también se movieron instantáneamente y rodearon a Quintan en el proceso. El relámpago se dispersó gradualmente frente a los ojos de todos antes de que una figura joven y delgada apareciera frente a ellos. Esa figura se dio la vuelta lentamente después de que él apareció. Después de lo cual, miró a Quintan, cuyo cuerpo entero se había puesto rígido de repente. Finalmente, él le dedicó una sonrisa amable. Quintan estaba un poco estupefacto en este momento.
De hecho, ni siquiera pudo mantener el control sobre su la santa guadaña de la oscuridad, ya que la guadaña se sacudió y cayó al suelo con un fuerte clang. Ella estaba mirando en estado de shock a esa figura antes de que las lágrimas comenzaran a caer de sus fríos y grandes ojos. Empujó suavemente a un lado a sus guardias y se tambaleó hacia adelante. Entonces, sus pasos se aceleraron repentinamente, mientras que las lágrimas en sus ojos brotaban locamente, como una presa de agua rota. Sollozo. Finalmente, saltó violentamente sobre esa figura delgada. Mientras los miembros del ejército del juicio la miraban desconcertados, ella siguió llorando. De hecho, abrazó esa figura y siguió llorando salvajemente. Sus gritos, que podrían romper el corazón de uno, fueron emitidos desde el altar y finalmente resonaron en todo el cielo sobre la plaza. Frente a él, ella ya no era la maestra del palacio de la oscuridad. En cambio, ella siempre iba a ser esa pequeña niña que solo sabía cómo esconderse a sus espaldas. Esta era también la razón por la que podía llorar tan imprudentemente frente a él. Fue porque sabía que él soportaría cualquier rabieta que ella lanzara y asumiría cualquier carga que enfrentara. Lyndon miró a esa chica, que sollozaba incontrolablemente, antes de que su nariz involuntariamente se volviera líquida. Extendió su mano y abrazó con fuerza el suave cuerpo de esa chica. Al igual que hace muchos años, todavía era el mismo joven en la ciudad Inyan que siempre protegería a esta niña. Oye, no llores. Con el hermano mayor cerca, nunca serás intimidada. Capítulo 1234. Exhibición de poder. El grito desgarrador de Quintan se extendió desde el altar y reverberó en el cielo sobre la plaza de la oscuridad. Esto causó que innumerables personas quedaran atónitas, especialmente los expertos del Salón del Juicio de la Oscuridad. Desde que Quintan entró en el Salón del Juicio de la Oscuridad, todo lo que habían visto era una joven fría y casi sin emociones. Nadie sabía cuánta sangre había en sus pequeñas y bellas manos. En tan solo 3 años, había pasado de ser una discípula común a la posición con más autoridad, juez principal, e incluso los otros 2 subdirectores la trataban con gran respeto a pesar de su juventud. Sin embargo, después de acostumbrarse a ver las tácticas sangrientas de Quintan, por primera vez hoy, descubrieron que ella también poseía un lado tan débil. Había perdido por completo sus métodos habituales y su carisma. En cambio, ella realmente se había convertido en una chica que coincidía con su edad. El desconcierto llenó los ojos de los ancianos del Consejo de Ancianos mientras observaban esta escena. Los 2 grandes ancianos en el cielo miraron a la figura delgada con una expresión oscura y sombría. El sonido del llanto de Quintan siguió y siguió. Era como si quisiera gritar todas las dificultades y agravios que había reprimido durante los últimos 3 años. Posteriormente, Lyndon miró su pecho húmedo mientras una ola de impotencia lo invadía. Frotó la cabeza de la niña y dijo, «Oye, ¿todavía no has llorado lo suficiente? Sabes que eres el actual maestro del Palacio de la Oscuridad, ¿verdad?» La niña en su abrazo sollozó suavemente. Solo entonces levantó sus grandes ojos rojos. Miró el rostro maduro pero familiar, se frotó la nariz afilada y dijo, «Hermano mayor Lyndon. Sabía que no te pasaría nada. Definitivamente estoy bien, pero me temo que no se puede decir lo mismo de ti». Lyndon la miró un poco. Sus ojos contenían un poco de mala intención. Como alguien que había crecido con él, Quintan naturalmente conocía su carácter como la palma de su mano. Al instante entendió la situación después de ver la apariencia de Lyndon. Sus ojos giraron cuando una expresión de resentimiento apareció en su pequeño rostro. Abrazó a Lyndon y se negó a soltarlo. «Esto no va a funcionar. Me ocuparé de ti una vez que resuelva el problema aquí». Lyndon resopló fríamente y dijo. Quintan pareció recuperarse al escuchar esto y una luz fría brilló en sus ojos. Apretó su mano y la santa guadaña de la oscuridad voló hacia sus manos. Poco después, lanzó a Lyndon. Con ojos helados, miró a los 2 grandes ancianos en el cielo distante y dijo, «Hermano mayor Lyndon, permíteme acabar con ellos esta vez». Sus palabras acababan de sonar cuando la mano de Lyndon le pellizcó violentamente la cara cuando él espetó, «Apártate. Puedes olvidarte de pelear cuando estoy cerca». Bajo tal indignidad de Lyndon, el pequeño rostro de Quintan inmediatamente frunció el ceño. Esto también hizo que los párpados de los expertos de Salón del Juicio de la Oscuridad se movieran un poco. Era probable que el impacto de esta escena fuera un poco demasiado grande. «Son muy formidables», Quintan dijo. Estos 2 grandes ancianos eran aún más aterradores que las 3 grandes cabezas de la Puerta Yuan. «Tu hermano es aún más formidable».
Lyndon sonrió y acarició suavemente la cabeza de Quintan. Sin embargo, su expresión gradualmente se volvió fría. Las acciones autoritarias de estos dos ancianos hacia Quintan antes habían sido claramente presenciadas por él. La intención asesina surgió involuntariamente dentro de su corazón cuando pensó en cómo habían tratado a esta niña. Aparte de sus padres, incluso él no se atrevía a regañarla o intimidarla. ¿Quiénes se creían que eran estos dos miserables viejos? Un dulce sentimiento se hinchó en el corazón de Quintan cuando vio la expresión de Lyndon. Después de lo cual, ella asintió obedientemente. ¿Puedo saber quién es este hábil amigo? ¿Por qué estás interviniendo en los asuntos de nuestro Palacio de la Oscuridad? Los dos grandes ancianos fruncieron el ceño después de ver las acciones íntimas entre Lyndon y Quintan y exigieron con voz profunda. Lyndon se dio la vuelta lentamente. Su expresión era indiferente mientras miraba a los dos grandes ancianos en el cielo. ¿La pasaste bien intimidando a otros antes? Amigo, este es un asunto interno de nuestro Palacio de la Oscuridad. Quintan es mi hermana menor. Una espada intimidante como una sonrisa apareció en el rostro de Lyndon. Los rostros de los dos grandes ancianos se vuelven rígidos por un momento, antes de volverse cada vez más sombríos. Fue inesperado que esta niña aparentemente solitaria en realidad tuviera un hermano mayor tan poderoso para apoyarla. ¿Por qué nadie había mencionado esto antes? Los innumerables expertos de la región Xuan del Norte en la Plaza de la Oscuridad se miraron entre sí. Entonces, el nuevo maestro de palacio en realidad tenía un hermano mayor tan poderoso. Por la apariencia de lo que los dos grandes ancianos habían tratado a Quintan, era probable que este hermano mayor suyo no dejara el asunto simplemente. Incluso si eres su hermano mayor, ella debe rendir cuentas ante las decenas de miles de personas en el Palacio de la Oscuridad con respecto a este asunto. Los dos grandes ancianos dijeron con frialdad. ¿Rendir cuentas? Lyndon pareció reírse. La intención asesina parecía brotar de sus ojos como una inundación. Ya no debería haber necesidad de rendir cuentas una vez que los mate a ustedes, dos viejos pedos, ¿verdad? Lyndon comprendió claramente la situación actual del Palacio de la Oscuridad. Estas dos cosas viejas simplemente habían usado su antigüedad para intimidar a otros, lo que provocó que muchos miembros del Palacio de la Oscuridad tuvieran miedo de hablar. Una vez que estos dos fueran tratados, todo se resolvería naturalmente. Mocoso arrogante, ¿por qué no vienes y tratas de ver si realmente puedes acabar con los dos? Una luz helada parpadeó en los ojos de los dos grandes ancianos cuando escucharon esto. Aunque podían sentir que sería problemático tratar con Lyndon, no le temían. Su fuerza en la etapa de la reencarnación les permitió menospreciar a todos los expertos. No creían que este pequeño mocoso, que parecía ser solo un poco mayor que Quintan, realmente pudiera igualarlos. ¿Es eso así? La boca de Lyndon se abrió en una sonrisa. Sin embargo, la ferocidad emanaba de esta sonrisa suya. Su cuerpo se movió y apareció directamente en el cielo. Apretó las manos y las nubes de trueno de repente convergieron en el cielo. Mientras tanto, rayos aterradores se reunieron locamente. El poder Yuan de todo el lugar comenzó a fluctuar salvajemente en este momento. Estallido. Al ver esto, las auras de los dos grandes ancianos surgieron cuando se desplegó el poderoso poder Yuan. Una densa onda de la reencarnación se extendió, haciendo que uno sintiera una sensación de temor. Gran palma de la oscuridad. Los sellos manuales formados por ambos cambiaron, seguidos de un grito explosivo. Los dos atacaron juntos. Un poder Yuan sin límite se convirtió en dos palmas gigantes incomparablemente negras que rompieron el vacío y golpearon sin piedad a Lyndon. Un relámpago brilló dentro de las pupilas de Lyndon mientras saltaba hacia adelante. Innumerables rayos descendieron locamente. Fueron acompañados por el poder del cielo cuando se estrellaron fuertemente contra las dos palmas gigantes de oscuridad. Cuando brilló un relámpago, la energía salvaje y violenta del rayo destrozó directamente las dos palmas gigantes de oscuridad. Silbido. El cuerpo de Lyndon se convirtió en un relámpago cuando salió disparado hacia adelante. Se lanzó un puño y retumbó un trueno. Un gran dragón relámpago de 10.000 pies de repente rugió y salió disparado hacia adelante. Escudo de la oscuridad. Los dos grandes ancianos gritaron severamente. El poder Yuan se condensó frenéticamente frente a ellos y se convirtió en un enorme escudo de oscuridad de 10.000 pies de largo. Ondas de reencarnación fluyeron sobre su superficie. Retumbar. El dragón relámpago golpeó brutalmente el escudo de oscuridad. Bajo el deslumbrante brillo de los relámpagos, ondas de energía extremadamente violenta erosionaron salvajemente el escudo. En una fracción de segundo,
el escudo de oscuridad se cubrió de grietas. Con un «ban» final, el escudo fue completamente destruido. Silbido. Las pupilas de los dos ancianos se encogieron en el momento en que explotó el escudo de oscuridad. Esto se debió a que vieron aparecer una figura frente a ellos como un fantasma. La luz dorada purpúrea se precipitó hacia el cielo cuando miles de tatuajes de dragones dorados purpúreos dejaron escapar un rugido prolongado que resonó en el cielo. Rugido. Las garras de dragón de oro purpúreo atravesaron instantáneamente el espacio, trayendo consigo una sombra titánica mientras se estrellaba sin piedad contra los dos grandes ancianos cuyas expresiones habían cambiado. La sombra los envolvió cuando un poder aterrador sacudió directamente el espacio mismo hasta que se distorsionó ligeramente. Después de lo cual, los dos grandes ancianos gritaron en voz alta. Ambas manos se balancearon y una onda de reencarnación extremadamente densa se reunió en sus palmas. Esto hizo que apareciera una gema blanca como brillo en sus manos. Auge. Las palmas y la garra del dragón chocaron entre sí y se formó un huracán en el cielo. Todos estaban abrumados por la conmoción al ver a los dos grandes ancianos obligados a retroceder 10.000 pies. Un alboroto estremecedor estalló. El terror surgió dentro de las miradas que miraban hacia Lindon. ¿Quién podría haber imaginado que este último podría obtener una ventaja tan obvia en esta situación de 2 contra 1? ¿Qué tan aterrador era este tipo? Las expresiones de los ancianos del Consejo de Ancianos cambiaron drásticamente cuando vieron esta escena. La inquietud surgió en sus ojos. Los dos ancianos vestidos de negro en el altar también se sorprendieron mucho cuando se miraron entre sí. Nunca hubieran imaginado que el hermano mayor del maestro de palacio fuera tan poderoso. El rostro de Quintan estaba inundado de alegría. Parece que el hermano mayor Lindon se ha vuelto mucho más fuerte en los últimos 3 años. En el cielo, Lindon tenía una expresión poco comprensiva mientras miraba a los dos grandes ancianos, que habían sido empujados hacia atrás. La fuerza de estos dos estaba simplemente en la etapa ordinaria de la reencarnación. En términos de fuerza, eran inferiores a las 3 grandes cabezas de la puerta Yuan que se habían fusionado con el rey diablo cósmico malvado. Dada su fuerza actual, tratar con ellos no era demasiado problemático. Lindon extendió su mano hacia los dos en la distancia y la cerró ligeramente. Che. Cuando su mano se cerró, el espacio alrededor de los dos grandes ancianos se distorsionó de inmediato cuando aparecieron 4 vórtices negros gigantes de la nada. Zumbido. Los agujeros negros de repente comenzaron a girar cuando estalló el aterrador poder devorador, creando una aterradora fuerza desgarradora. Incluso el espacio mismo fue desgarrado a la fuerza en pedazos. Los dos grandes ancianos también se dieron cuenta de lo aterradora que era la fuerza desgarradora. Rápidamente desataron toda su fuerza y bloquearon frenéticamente la fuerza de desgarro invasor. Después de lo cual, sus rostros se sonrojaron. Con un fuerte grito, finalmente salieron de la prisión del agujero negro. Retumbar. Sin embargo, un sonido tronador apareció en el momento en que salieron de la prisión del agujero negro. Una luz deslumbrante pareció llenar toda el área cuando un gran pilar de luz de rayo de 10.000 pies descendió como la luz del juicio. Al final, se estrelló despiadadamente contra las dos figuras a la velocidad del rayo. Auge. Humo negro se elevó de las dos figuras negras mientras caían del cielo. Finalmente aterrizaron en la plaza de la oscuridad frente a innumerables pares de ojos atónitos, creando un pozo de 10.000 pies de profundidad en su superficie incomparablemente dura. 2 figuras miserables se levantaron laboriosamente en el hoyo. Sus cuerpos se tambalearon cuando una bocanada de sangre fue escupida involuntariamente. Los ancianos del Consejo de Ancianos casi se desmayaron cuando vieron esta escena. El horror se elevó frenéticamente en sus corazones. ¿Su carta de triunfo más fuerte fue realmente derrotada de esa manera? Capítulo 1235, Espíritu Guadaña, Buzz Buzz. Un fuerte alboroto estalló en toda la plaza de la oscuridad en este momento. Los líderes de las diversas facciones de la región Xuan del Norte quedaron estupefactos al ver esta escena, mientras que una intensa conmoción apareció en sus rostros. Solo había pasado un corto periodo de tiempo, pero los dos grandes ancianos de la etapa de la reencarnación ya habían sido derrotados. ¿Cómo es esto posible? Esta frase se repitió en el corazón de innumerables personas. Muchos ojos sorprendidos miraron a Lindon como el dios del rayo en medio del telón de fondo del rayo en el cielo. ¿Quién demonios era él? ¿De dónde había salido? Pensar que había alcanzado un nivel tan aterrador. En el cielo, Lindon miró a las dos personas en el enorme pozo con una expresión indiferente mientras decía con voz débil, ¿estoy ahora calificado para repetir las palabras que dije antes?
Esta vez, todo el lugar estaba completamente en silencio. Incluso los ancianos del Consejo de Ancianos habían sellado sus bocas. Aparte de los ancianos que se opusieron más ferozmente a Quintan, los ojos de los demás parpadearon con pensamientos. Este hermano mayor de Quintan, que apareció de la nada, claramente poseía una fuerza extremadamente aterradora. Si lo ofendían, era probable que nadie aquí pudiera detenerlo. Encima del altar, la alegría se reveló en los ojos de los expertos de Salón del Juicio de la Oscuridad. Los dos grandes ancianos eran la carta de triunfo del Consejo de Ancianos. Si incluso ellos no sirvieran de nada, era probable que el Consejo de Ancianos ya no se atreviera a luchar contra el maestro de palacio. Los dos grandes ancianos dentro del pozo profundo escupieron una bocanada de sangre. Sus rostros ancianos se habían vuelto mucho más pálidos. Estaba claro que habían sufrido heridas bastante graves debido al feroz ataque de Lin Don. Tú. Los dos grandes ancianos apretaron los dientes y miraron a Quintan en el altar mientras decían con severidad, este es un asunto interno de nuestro Palacio de la Oscuridad. Sin embargo, involucraste a un extraño para tus propios fines, ¿cómo puede alguien aceptarte como el maestro del palacio? Quintan sonrió cuando escuchó esto y respondió, grandes ancianos, estas palabras están realmente bien dichas. Sin embargo, cuando trataron de suprimirme antes, ¿alguno de ustedes recordó su estado? Tu antigüedad es incluso más alta que la de mi maestro. Sin embargo, solo mira tus acciones anteriores. Quintan ya no era la niña mimada de entonces. Sus agudas palabras no solo hicieron palidecer las expresiones de los dos grandes ancianos, sino que incluso los diversos líderes en la plaza, que se habían mantenido neutrales, asintieron en silencio con la cabeza. Estos dos no conocían el significado de la vergüenza cuando hicieron uso de su edad para intimidar a otros antes. Sin embargo, inmediatamente mencionaron este asunto en el momento en que sufrieron una pérdida. ¿De verdad pensaban que todos los presentes eran unos tontos ciegos? Originalmente no podía preocuparme por los asuntos de tu Palacio de la Oscuridad. Sin embargo, Quintan es primero mi hermana pequeña antes de ser la maestra de palacio de su Palacio de la Oscuridad. Ya que ustedes la intimidaron, como su hermano mayor, naturalmente la defenderé. Me temo que el asunto de hoy no se resolverá tan fácilmente. Los ojos de Lindon eran severos y fríos mientras miraba a los dos grandes ancianos. Su voz plana surgió con intención asesina. Las palabras de Lindon indicaron claramente que no dejaría que el asunto descansara tan fácilmente hoy. Esto hizo que las expresiones de los dos grandes ancianos cambiaran. Después de haber intercambiado golpes con Lindon anteriormente, ahora podían decir cuán poderoso era este último. Si tuvieran que chocar directamente contra él, incluso los dos combinados no serían su rival. Los ancianos del Consejo de Ancianos también tenían expresiones pálidas. Si los dos grandes ancianos fueran tratados hoy, perderían a su mayor respaldo. Solo pensar en los métodos de Quintan los hizo estremecerse. No debería ser demasiado arrogante, ¿de verdad crees que es tan fácil intimidar a nuestro Palacio de la Oscuridad? Los dos grandes ancianos gritaron. Lindon los miró a ambos de manera indiferente y dejó de hablar. Sin embargo, las nubes de trueno comenzaron a acumularse en el cielo a medida que la energía del rayo enloquecido se aglomeraba rápidamente. Tú. Expresiones salvajes pasaron por los ojos de los grandes ancianos después de ver que Lindon no se movió. Poco después, los grandes ancianos se enfrentaron, antes de apretar los dientes y gritar, está bien, lo pediste, ¿de verdad crees que ninguno de los dos tenemos forma de tratar contigo? Uno de ellos extendió su mano en el momento en que sus palabras se desvanecieron. La luz se reunió en su palma y se transformó en una perla negra del tamaño de un nongan. La cuenta estaba cubierta de numerosas inscripciones complejas. La sorpresa brilló en los ojos de Lindon cuando vio esta escena. Podía detectar una onda extremadamente inusual de la perla negra. La perla negra se elevó lentamente de su palma extendida cuando el salvajismo dentro de los ojos de los dos grandes ancianos se volvió aún más intenso. Finalmente, se mordieron la punta de la lengua. Una bocanada de esencia de sangre salió disparada y aterrizó en la perla negra. Invitamos respetuosamente al espíritu del antepasado. Los dos gritaron al unísono. Rayos de luz negra explotaron de la perla negra. La luz negra se reunió gradualmente y se transformó en una figura de luz ilusoria. La figura de luz era alta y tenía un rostro parecido al jade. Sin embargo, había poca inteligencia en esos ojos. Sin embargo, esto no detuvo la aterradora fluctuación que emanaba del interior de su cuerpo. Esta onda era algo con lo que incluso los dos grandes ancianos de la etapa de la reencarnación no podían compararse.
La fuerza de esta figura de luz ya había alcanzado el pico de alguien que había cruzado la primera tribulación de la reencarnación. La expresión de Lindon se volvió un poco sombría en este momento cuando la alarma brilló en sus ojos. Este palacio de la oscuridad tenía algunas técnicas ocultas. No es de extrañar que haya sido capaz de proteger el símbolo ancestral de la oscuridad. El espíritu del antepasado. Muchas exclamaciones brotaron de Plaza de la Oscuridad luego de la aparición de la figura. La figura de luz fue sorprendentemente el primer maestro de Palacio de la Oscuridad. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo podrían haber invocado el espíritu del antepasado? Los dos ancianos vestidos de negro exclamaron mientras el asombro llenaba sus ojos. Buzz buzz. Encima del altar, la guadaña santa de la oscuridad en las manos de Quintan se sacudió violentamente en el momento en que apareció la figura de luz, lo que provocó que su expresión cambiara. Podía sentir que la santa guadaña de la oscuridad parecía tener una conexión íntima con la figura de luz. Las pequeñas manos de Quintan agarraron con fuerza la santa guadaña de la oscuridad mientras la expresión en sus ojos fluctuaba. Momentos después, pareció haber entendido algo de repente y exclamó, ¿este es el espíritu de la santa guadaña de la oscuridad? Las expresiones de los dos grandes ancianos cambiaron al escuchar la exclamación de Quintan. Así que eso es todo, no es de extrañar que el maestro nunca mencionara nada sobre el espíritu la santa guadaña de la oscuridad. Resulta que alguien robó en secreto el espíritu de la guadaña. Qué audaz de tu parte esconder el espíritu sagrado. Este es un gran pecado para mi palacio de la oscuridad, tan grande que es suficiente para despojarlos a ambos de sus posiciones como grandes ancianos. La cara bonita de Quintan estaba helada mientras gritaba fríamente. Una conmoción estalló dentro de la Plaza de la Oscuridad. Muchos de los niveles superiores del Palacio de la Oscuridad revelaron expresiones de sorpresa. El espíritu de la guadaña de la Santa Guadaña de la Oscuridad en realidad había sido robado por los dos grandes ancianos. No es de extrañar que se atrevieran a decir con confianza que la Santa Guadaña de la Oscuridad estaba incompleto. Este no es un lugar donde puedes decir tales tonterías. Un brillo frío brilló en los ojos de los dos grandes ancianos cuando enviaron un pensamiento. En un instante, la figura de luz apareció frente a Lindon. Después de lo cual, surgió una luz brillante. Fue acompañado por un poder asombroso mientras se dirigía hacia Lindon. Mientras la figura de luz retenía a Lindon, esos dos grandes ancianos cargaron hacia Quintan de una manera fantasmal. Por lo que parece, planeaban capturar a este último. En ese momento, Lindon tendría que proceder con precaución. Un brillo frío brilló en los ojos de Quintan cuando vio a los dos grandes ancianos cargando hacia ella. Sus pequeñas manos agarraron la santa guadaña de la oscuridad con fuerza cuando el antiguo símbolo en su frente se hizo cada vez más claro. Después de lo cual, la guadaña se balanceó con un sonido de esbozos, y la oscuridad pareció envolver todo el lugar por un instante. Sonido metálico. Llegó uno de los grandes ancianos y surgió el poderoso poder Yuan. Ondas de reencarnación emanaron de su palma cuando chocó contra la guadaña afilada. Saltaron chispas y una sensación distorsionada surgió en el área circundante. Después de lo cual, Quintan y el gran anciano se vieron obligados a retroceder una docena de pasos. Sin embargo, antes de que pudiera estabilizar las fluctuaciones en su cuerpo, otra figura se disparó hacia ella y el otro gran anciano lanzó su feroz ataque. Un brillo frío brilló en los ojos de Quintan cuando vio esto. Justo cuando estaba a punto de atacar de nuevo, una hermosa figura blanca apareció de repente frente a ella. Una espada larga pareció zumbar cuando empujó hacia adelante. Después de lo cual, un brillo de espada discreto salió disparado y chocó de frente con el ataque del gran anciano. Silbido. El resplandor de la espada pasó disparado y la sangre salpicó. El gran anciano dejó escapar un grito miserable cuando su cuerpo se catapultó hacia atrás de una manera miserable. La sangre goteaba de su mano. Después de lo cual, su mirada furiosa se desplazó y vio una hermosa figura con un vestido blanco de pie en silencio frente a Quintan. La sangre goteaba de la espada de 3 pies de largo en su mano. La persona que había atacado era, naturalmente, Lin Qingsu, que se había escondido a un lado. Este cambio repentino e inesperado hizo que muchos pares de ojos sorprendidos miraran. El asombro apareció en sus ojos cuando vieron la hermosa figura de blanco. En este momento, todos los expertos de Salón del Juicio de la Oscuridad finalmente se recuperaron. Rápidamente se agruparon alrededor de Quintan para protegerla. Quintan también se sorprendió al mirar a Lin Qingsu, que había aparecido a su lado. El comportamiento de esta última y el hermoso contorno debajo de su velo la sorprendieron un poco. Posteriormente, miró a Lindon en el cielo.
Su pequeña boca hizo un pequeño puchero mientras miraba a Lin Qingsu y volvió a preguntar, ¿quién eres? Lin Qingsu también se sobresaltó un poco. Poco después, ella respondió, soy conocida como Lin Qingsu. Quintan la miró fijamente y murmuró, podría ser que el hermano mayor Lin Don. Aunque no terminó sus palabras, Lin Qingsu naturalmente entendió lo que estaba tratando de preguntar. A pesar de su carácter distante, su rostro involuntariamente se sonrojó un poco en este momento. Después de lo cual, ella sacudió la cabeza en silencio. Algunas dudas permanecieron en el rostro de Quintan. Sin embargo, ella no insistió en el asunto. Todo lo que hizo fue mirar al cielo de una manera algo preocupada donde se estaban extendiendo fluctuaciones extremadamente aterradoras. La fuerza del espíritu del antepasado era aterradora hasta el extremo. No sabía si Lindon podría hacer frente. Estallido. Una asombrosa onda de energía barrió el cielo. Lindon retrocedió un par de pasos. Su expresión se oscureció cuando miró la escena de abajo. Estos dos viejos locos eran realmente desvergonzados. Pensar que en realidad habían aprovechado esta oportunidad para atacar a Quintan. Los rostros de esos dos grandes ancianos se contrajeron bajo la mirada de Lindon. Sin embargo, se consolaron un poco después de ver el espíritu de la guadaña. Este espíritu guadaña podría considerarse el guardián del Palacio de la Oscuridad. Mientras esta cosa estuviera en sus manos, era probable que Lindon no pudiera hacerles nada. Lindon pareció comprender sus pensamientos y un brillo frío brilló en sus ojos negros como el carbón. Un destello de luz negra salió disparado con un movimiento de su manga y se convirtió en una figura empuñando una espada negra que montaba guardia junto a Quintan y Lin Qingsu. Con la protección del cadáver devorador del cielo, estos dos viejos locos no se atreverían a lanzar otro ataque furtivo. ¿De verdad crees que esta cosa puede protegerte? Lindon levantó lentamente los ojos, miró al espíritu de la guadaña que tenía delante y sonrió con frialdad. Justo cuando estaba a punto de actuar, la voz de Yan resonó dentro de su corazón, lo que lo sorprendió un poco. J.E., ya que ambos somos espíritus de objetos divinos, déjame a este pequeño. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.